Vale. Bueno, pues aquí estamos con una idea, un taller que os queremos presentar y del que os queríamos hablar un poquito para que la gente que no conozca conozca un poco más y quien tenga más conocimiento de este tema y esté interesado, pues bueno, os comentamos sobre este taller. Es un encuentro con mi voz que va a tener lugar el día 27 de septiembre en el Espinar, Segovia, muy cerquita de Madrid, o sea que también es posible trasladarse desde Madrid. Entonces, nos gustaría hacer una pequeña introducción y para ello, bueno, pues vamos a recorrer un poquito más que simplemente hablar, vamos a hacerlo un poco estilo diálogo socrático, ¿no? Vamos a hacernos preguntas y de aquí, pues a ver qué sale, porque también es una manera bonita de conocernos nosotras partiendo de las palabras de la otra persona. Entonces, bueno, sí que voy a empezar yo haciendo una pequeña introducción de qué es exactamente un encuentro con mi voz. Y bueno, en mis propias palabras, yo siempre explico que es un camino de autoconocimiento, expresión y sanación a partir de la voz y los sonidos de tu propio nombre. Es decir, que dentro de nuestro nombre hay un potencial y una capacidad de autosanación que muchas veces permanece dormido. ¿Qué nos permite este trabajo? Pues canalizar toda esa fuerza, ser nosotros nuestros maestros personales, es decir, tomar las riendas de nuestra expresión, de nuestra sanación y de ese poder interior. Entonces, digamos que a grandes rasgos es eso, un trabajo de sanación, autoconocimiento, expresión. Luego daremos algunas pinceladas más, pero a través de la voz, de la vibración y el trabajo con el nombre propio. Así que bueno, que nos valga así como de introducción muy básica y vamos a seguir profundizando en el tema. Así que voy a empezar yo con una pregunta para Ana Isabel. Bueno, no nos he presentado porque hemos tenido una mañana con muchas interferencias. Entonces, bueno, yo soy Brunilde Román Ibáñez y mi compañera es Ana Isabel Velasco. Y bueno, vamos con la primera pregunta, que tiene que ver un poco, pues bueno, que este taller del día 27, que la verdad que nos entusiasma mucho poder presentarlo. Llevamos mucho tiempo queriéndolo hacer y bueno, estamos ahí con toda la ilusión del mundo. Pues Ana Isabel, por favor, ¿qué me puedes contar del formato, cómo se va a desarrollar el taller, duración y lo que nos quieras contar? Sí, bueno, en un formato de 6 horas presenciales, aunque en el cartel pone que hay tres por la mañana y tres después de comer, hemos visto que lo más orgánico es que sea de 10 a 2, 4 horas por la mañana, un espacio de 2 horas de descanso para comer, relajarse y después continuar con otras 2 horas de 4 a 6 por la tarde para que no se haga muy largo y el intermedio sea pues ahí un poco que a ver qué se hace, ¿no? En esas 6 horas que después de las 6 horas presenciales vamos a dar un espacio de 3 semanas de duración para que podáis subir, la gente que participe pueda subir el trabajo en vídeos y nosotras podamos darle el feedback para que se consigan los resultados que queremos conseguir en el encuentro conmigo. ¿En qué consiste? Pues en un trabajo a través de dinámicas, ejercicios con el cuerpo, con la voz, con las manos, de masajes sonoros a 2 personas individuales para preparar el cuerpo para que sea permeable a todas las vibraciones que en principio como profesionales más del trabajo de la voz, que es Brunilde y yo, puedan recibir esas vibraciones en su cuerpo y poder luego hacer los ejercicios las personas de tal manera que se haya quedado grabado en el cuerpo pues el aprendizaje de poder llegar a tener una voz auténtica y verdadera. Son dinámicas muy divertidas, muy sustanciosas. Los ejercicios que hacemos están dados por Rudolf Steiner y perfeccionados por Tamara Chubarovsky con una maestría y sabiduría maravillosas.
y bueno, que es muy divertido el taller y de verdad que animo a las personas que resuenen con ello que puedan inscribirse. Sí, Y bueno, genial. sí, a Brunilde le voy a preguntar que cuáles son los fundamentos, aunque podamos contestar las dos esta pregunta, pero yo te pregunto, Brunilde, ¿cuáles son los fundamentos de tono? Que es lo que vamos a trabajar, una parte de tono, porque es muy amplio, Sí. parte del encuentro con mi voz, en el taller, ¿en qué se basa tono? Pues tiene tres fundamentos principales. El primero sería el arte de la palabra de Rudolf Steiner, bueno, Rudolf Steiner es muy conocido por la antroposofía, el creador de la antroposofía, también más conocido por la pedagogía Waldorf, pero aparte de eso, que quizás lo que a la gente le suene más de Steiner, también fue el creador del arte de la palabra, que se basa, bueno, tiene una base teórica muy, muy amplia, porque el hombre, la verdad que era un sabio, un avatar, no sé, no sé, un maestro. Pero bueno, para dar así una pincelada muy rápida, diría pues que Rudolf Steiner entendía los sonidos como seres, como guías, como entidades, como presencias o vibraciones, podemos llamarlo de diferentes maneras, que a las que podíamos recurrir para aumentar nuestra vibración, para conocernos mejor, para estar más en sintonía, más en conexión con nuestro cuerpo, con nuestra voz y con nuestra alma realmente. Porque la voz, digamos que es un fractal del universo, que si tú haces un trabajo con tu propia voz, hay cosas que se mueven a tu alrededor. Entonces, bueno, eso sería una pequeña parte. Isabel seguramente Ana Isabel nos podrá contar más cosas porque ella es la que tiene más experiencia en antroposofía, pero bueno, digamos que hay toda una filosofía desplegada con relación a la voz, en conexión con los chakras, en conexión con las partes del cuerpo, en conexión con la astrología. Digamos que hay todo un mundo de correspondencias en antroposofía que es muy interesante. Entonces, bueno, quizá otro día podemos hacer otro vídeo para quien le interese y hablar más en exclusiva de la antroposofía. Luego tenemos la terlusología, que es un palabra un poco raro y a la gente le cuesta al principio, y que es algo que he introducido que viene de Tamara Chubarovsky. Ella lo estudió, ella no es la creadora, pero se ha formado en terlusología y encontraba que es muy interesante porque en nuestros encuentros con la voz, también de arte de la palabra, se trabaja el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo, digamos que le da una estructura a la voz y que ayuda al movimiento de la voz. Y en la terlusología nos basamos en dos patrones respiratorios que se llaman, son el solar y el lunar, y bueno, y el creador de esta metodología descubrió bueno, que las personas corresponden a esos dos patrones, que respiramos de diferentes maneras y que eso también tiene repercusiones en nuestra manera de vivir. Como vamos a trabajar mucho el movimiento en el encuentro con mi voz, pues vamos a utilizar con la fecha de nacimiento, vamos a hablar de esos patrones respiratorios y los vamos a utilizar y también, pues bueno, vamos a comentar qué utilidad tiene tener este conocimiento, no solo para el taller, sino para el día a día, ¿no? Porque hay gente que descubre que ha estado respirando mal toda su vida y de repente es como el descubrimiento del taller, como wow, ahora puedo respirar de otra persona, me siento de otra manera, entonces, bueno, pues eso es también muy clarificador para muchas personas. Y luego sería, dentro de estos fundamentos, el último sería tono, que es sí que la parte que ha creado y desarrollado Tamara Chubarovsky a partir del arte de la palabra, pero ella ha creado una metodología que le es propia, bueno, con el fruto de todas sus investigaciones de muchísimos años. Y ahí sí, ahí es donde trabajamos los sonidos de nuestro propio nombre, un poco en referencia a lo que decía al principio, ¿no? Para despertar nuestro potencial, para trabajar todos los aspectos que tienen que ver con la voz, pero que también tiene unas repercusiones en nuestra vida. También, bueno, lo comentaremos un poquito más en detalle, qué cosas podemos recibir a partir de este trabajo o de esta aventura, ¿no? O de esta transformación que
que en realidad es lo que se trata, ¿no? Que a través de la voz y el nombre pues logremos una transformación en la vida. Y bueno, hay diferentes energías que despertamos dependiendo de los sonidos. Los sonidos los podemos dividir de muchas maneras. Vamos a trabajar los cuatro elementos, las tres partes del ser. Es decir, que ahí tiene mucha amiga, eh, mucha chicha, pero a la vez, como nos ha contestado, perdón, como nos ha comentado Ana Isabel, pues es un trabajo muy lúdico, muy dinámico y muy creativo, porque ahí Tamara pues ha metido toda su creatividad y todo el conocimiento que tiene de todos los años que lleva trabajando este tema. Así que, bueno, esto es lo que diría yo sobre los fundamentos. Sí. A mí me gustaría añadir una cosa que, bueno, está genial, todo lo que ha presentado Brunilde, y es que Rudolf Steiner descubrió que si modificamos conscientemente nuestro habla, nuestra respiración también va a cambiar. Entonces, si saneamos la voz de tal forma que esté conectada con nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro querer, conectada con el corazón y el cuerpo, que es la función principal del taller, nuestra respiración se hace regular y de alguna forma se sanea. Cuando una respiración es regular, el ritmo cardíaco y pulmonar es regular, está sano, todo el cuerpo está sano. Influye también en que nos podamos sentir mejor y en que las emociones tienden a estabilizarse. O sea que el trabajo que hace a nivel corporal, físico, es muy potente. Aparte de también ayudar a conectar con un pensar más auténtico, menos abstracto, con un sentir, bueno, como he comentado, un sentir más armónico y una voluntad más consciente y más activa. Bueno, Ana Isabel nos tiene que dar un día una charla así más en profundidad sobre Rudolf Steiner, porque ya os digo que tiene mucha amiga, o sea que otro día la cogemos por banda y me dedico yo a hacerle preguntas. Vale, he hablado yo, vale, pues a ver, ahora te pregunto yo, a ver. Vamos a ver. Pues bueno, ¿a quién iría dirigido este taller? ¿A quién le puede interesar venir a este encuentro, a esta Ah, formación? a ver, yo pienso que este trabajo viene bien a absolutamente a todo el mundo. Pero claro, todo el mundo no tiene esa conexión, esa vibración que pueda tener, que pueda estar relacionada con lo que trabajamos. No todo el mundo está abierto a esta apertura a la voz del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente, yo que soy educadora infantil, me doy cuenta lo importante que es una parte, porque es muy amplio, ¿no? El trabajo que se hace con la voz, pero principalmente las personas que trabajan en el mundo de la educación, que trabajan con su voz para expresarse, pues yo que sé, dando conferencias, que es un elemento muy importante en su trabajo y en su vida, pues el trabajo con la voz pues es buenísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la voz en una vibración correcta y sana, vas a dar a los demás esa misma vibración. La vibración tiene un efecto tanto en las células del cuerpo que tenemos como en las de los demás. Y si trabajas con niños, pues vas a tener una voz para trabajar con ellos que sea amorosa, que sea eficiente y que sea consistencia, que tenga peso sin ser dura, sin ser lánguida, sin ser rígida, sin estar enfadada. Y la verdad que 100% funciona porque yo trabajo con niños. Perfecto, muchas Sí, bueno, gracias. y también pues eso, personas que se dedican a dar conferencias o que, bueno, toda persona que quiera iniciar un camino de autoconocimiento a través de la voz, porque el autoconocimiento viene sí o sí. Además, sin que tengas que estar reflexionando, pues hice esto, hice lo otro, mi padre, mi madre, no sé qué. O sea, cada uno con su voz va a ir descubriendo lo que en ese momento se pueda permitir para transformarse. Bueno, pues A muchas gracias. Ahora te toca a ti. A ver qué me vas ver, a preguntar. A ver, Brunilde, ¿cómo y por qué es interesante la formación? Bueno, Bueno, yo creo que además de todo lo que hemos estado hablando, es una formación que, digamos que te devuelve
a tu autenticidad, porque una manera, la expresión, lo que tú hablabas también del autoconocimiento y el estar en tu voz es estar en tu identidad verdadera, en ser quien real, este es un gesto que hacemos mucho, en ser quien realmente eres, en ocupar tu espacio desde un lugar, desde tu centro, desde una seguridad. Entonces, cuando nosotros conectamos también, un tema que es importante, que sucede algunas veces, gente que está... a la que no le gusta su nombre, que tiene algún bloqueo con su nombre. Entonces, bueno, es una manera de que tú aceptes, te asumas a ti mismo. Al aceptar tu nombre, estás aceptando quién eres tú y te preparas para asumir una versión más grande de ti, más poderosa y más ampliada, porque muchas veces utilizamos diminutivos, muchas veces al no saber utilizar nuestra voz, pues hablamos así con una vocecilla que nadie nos toma en serio, o hablamos de una forma, lo ha comentado un poco Ana Isabel con el tema de los niños, hablamos de una forma que asusta, de una forma quizá un poco que refleja realmente lo que está en nuestro interior. Si hablamos de una forma demasiado rápida o demasiado lento, demasiado rígida, estamos proyectando quiénes somos a través de nuestra forma de hablar. Entonces, esta manera es como quien hace, de alguna manera, por poner un ejemplo, quien hace yoga, corrección postural, está volviendo a su eje, está volviendo a su centro. Entonces, ¿esto para qué vale? Pues para gente, evidentemente, que tenga algún tipo de problemas con la voz, disfonías, dislalias, etcétera. Para toda aquella persona que tenga un desgaste de voz, simplemente pues porque trabaja como guía turística, profesor, dando conferencias, si eres artista, si eres cantante, pues cuentacuentos, cualquier persona que de manera terapéutica, pedagógica o artística tenga interés en la voz o sea su instrumento de trabajo, esta formación pues le ofrece muchísimos recursos y el primer recurso principal de tu vida eres tú. Entonces, es tu propia seguridad en ti misma, en tu voz y en lo que quieres comunicar. Así que digamos que todos son ventajas, porque además tu nombre, digamos que Tamara siempre dice que es tu medicina homeopática en la dosis exacta, que es una metáfora que me gusta mucho, porque a través de tu nombre, como ha dicho Ana Isabel, hasta donde tú quieras llegar en tu proceso, pues tu nombre te va a permitir dar esos pasos hasta que, si tú dices, pues realmente quiero integrar esto en mi vida y seguir este camino, pues evidentemente tu visión se va a ampliar, tu vida se va a ampliar, pero puedes decir, bueno, voy a ir empezando, en vez de llamarme Pili, me voy a empezar a llamar Pilar y tú vas a notar cambios en tu vida. Los cambios pueden ser muy sutiles o pueden ser muy drásticos, porque en las formaciones pues mucha gente comenta cómo su vida ha cambiado, a veces pasito a pasito, de una manera gota a gota, o de repente pues tú has tenido una toma de conciencia que dices, esto lo cambia todo. Entonces, digamos que es una formación que sirve para todo, para cualquier persona que quiera vivir pues eso desde su centro, desde su verdad y expresarse y comunicarse con sabiduría, con corazón y con coraje a la vez. Entonces, bueno, es como muy completa. Sí. Pues bueno, ahora voy a comentar en qué ha cambiado mi vida desde que comencé esta maravillosa aventura. Y la verdad es que primero digo que esto funciona 100%. Si te comprometes a trabajar con ello, a llevar una disciplina de trabajo mínimo, aunque sea un poquito diario, el cuerpo, la mente, las emociones y hasta tu coraje, bueno, un montón de cosas que voy a explicar ahora, en breve, se transforman. Yo tenía la voz desconectada del corazón. Tenía como de más excesiva luz en mi voz, tanto que se me iba por arriba, pero no la tenía arraigada al cuerpo.
Y eso se notaba en muchos aspectos de mi vida, pues estar más nerviosa, más alterada, no tan consciente, ¿no? De muchas cosas. Y este camino que inicié, pues me ha ayudado a saber perfectamente qué es tener una voz conectada con el corazón, que tiene peso y que es eficiente porque cada día lo estoy viendo. Me ha llevado a transformar mi vida pues de una forma tremenda, dar cambios muy grandes. Una de las cosas que en la formación hice ya a nivel general, cuento, o sea, a nivel de formación, no de encuentro con mi voz, y es que una de las premisas es que para poder ayudar a los demás a que tengan su voz auténtica y puedan cambiar patrones de comportamiento, etcétera, tengo que haber tenido integrado, lo tengo que integrar en mí misma, y eso ha sido un trabajo que he conseguido. Y el tener la voz auténtica que te da seguridad en la vida, que te da coraje para afrontar lo que venga, que te da apertura para confiar plenamente que en lo que venga puedo trabajarlo y transformarlo, pues creo que es ideal para que, y es maravilloso para que toda la gente que esté dispuesta pueda ayudarle. Y bueno, yo se lo pregunto también a Brené. Bueno, aquí mano a mano. Pues mira, a ver, una cosa que sí que quería decir, que antes de que se me olvide, eh, sí, que para mí el cambio ha sido como bastante sutil, porque digamos que yo hacía los ejercicios no es algo que te tomas como un trabajo, porque son divertidos, son lúdicos y son muy cortitos. Entonces, bueno, tú lo haces un poco en plan juego, con flexibilidad, sin tener que estar pendiente de, ay Dios mío, ahora cuánto trabajo, sino pues bueno, pronunciar tu nombre de una cierta manera, tus vocales, jugar un poco con tu nombre, divertirte. Entonces es algo que se hace, lo puedes hacer todos los días y no te ocupa nada de tiempo y a la vez es como simplemente como gimnasia para la voz, pues te puede ayudar y yo que doy clases, pues evidentemente lo he notado en mi manera de dar clases, que ya no me agoto tan fácilmente. Y sobre todo hay un tema que es más sutil y que, bueno, al ir haciendo los ejercicios durante bastante tiempo, yo he ido comprobando que a mí me han dado un equilibrio y una estabilidad que yo antes no tenía tanto. Es decir, que antes pues me podían pasar cosas que me derribaban, que me deprimían, que me agobiaban, tenían muchos más altibajos, digamos, emocionalmente. Y yo hago una pequeña meditación de sonidos casi todos los días y me he dado cuenta de que con esa meditación estoy muchísimo más en mi centro, que me pueden pasar cosas como es la vida, a veces te trae cosas que tú no has elegido bueno, o que crees que son aparentes fracasos o cosas que salen mal. Y yo me he dado cuenta que al hacer este trabajo como que estoy muchísimo más centrada, me permite tener un eje y un anclaje muy fuertes y no desestabilizarme tanto. Es decir, que te da tanto flexibilidad como el junco, ¿no? Que cuando llega el viento se mueve pero no se rompe. Eh, en comparación, bueno, con la metáfora del junco y del árbol que se dobla y se rompe. Entonces, tener esa flexibilidad, pero que a la vez es firmeza, porque no te caes, tú estás siempre en tu eje. A mí me ha supuesto un mundo, pues a nivel personal principalmente, a nivel también profesional y bueno, de muchas otras maneras en mi vida. O sea que luego también es algo que permea toda tu vida. Y también como a nivel artístico, porque, bueno, yo doy recitales de poesía, ocasionalmente también hago alguna cosa de cuentacuentos, pero principalmente hago poesía. Y sí que es cierto que noto que mi voz, desde que dejé de utilizar diminutivos, que a la gente es algo que le cuesta mucho, pero una vez que das el paso, es como ya no quieres volver atrás, porque tienes acceso a tu poder interno o a una mayor cantidad de poder interno. Entonces, a partir de ahí es como que tú misma te vas a tomar más en serio. Es decir, que los diminutivos de alguna manera son muy monos, pero
nos infantilizan también, incluso para nosotros mismos. Y cuando tú asumes el poder que hay en tu nombre, asumes también ese poder que tenías un poquito quizá más flojito o canalizas o llegas a una estabilidad, porque si eras también demasiado iracundo o te expresabas con excesiva ira o demasiada vehemencia, también te coloca en el lugar que es justo para ti, en el lugar en el que tú estás en tu centro. Y desde ahí haces las cosas y te mueves. Entonces, evidentemente, eso no tiene precio. O sea, que por un taller de 6 horas hay muchas cosas que puedes empezar a integrar, incorporar y también divertirte, porque hay gente que decía, ay, es que yo no conectaba con la alegría. Y de repente, a través de mi nombre, he encontrado un anclaje para conectar con mi alegría. Y es que de esos ejemplos hay muchísimos, de gente que conecta con partes olvidadas de sí. Ay, pero si yo en la infancia era no sé cómo y luego lo perdí. Y es como, bueno, pues nunca es tarde para recuperarlo. O sea, que personas muy mayores o personas de cualquier edad, bueno, para niños hay cosas más específicas, pero bueno, a partir de la adolescencia tú ya puedes hacer un encuentro con mi voz y bueno, prepararte para la aventura. Bueno, vamos a ir terminando ya porque es que esto es muy enjundioso. Yo quería hacer una cosita muy breve, pero está claro que las respuestas siempre dan para más. E incluso podríamos estar aquí más rato, pero para hacer simplemente dar una visión general de lo que va a ser el taller, pues vamos a hacer una preguntita más que está ya más general. Y bueno, ya cerramos y estamos abiertos a preguntas para cualquier cosa y también para más talleres que daremos en el futuro. Este lo hemos enfocado un poco al del sábado, pero seguimos dando talleres, sesiones individuales y bueno, hacemos el trabajo pues de muchas maneras diferentes. Entonces, mi pregunta, que bueno, yo también la voy a contestar porque me parece una pregunta que podemos dar puntos de vista diferentes. Entonces, bueno, mi pregunta sería esta metodología. Hemos hablado un poquito al nivel individual, personal. En este mundo tan convulso que estamos viviendo, ¿cómo puede ayudar este tipo de trabajo interno? ¿Qué me dices ahí, Ana Isabel? Pues mira, es una pregunta que, como tú dices, podríamos estar respondiendo cantidad de cosas. Una de las que yo ahora mismo puedo decir que se me ocurre, en un mundo tan inestable y tan cambiante que estamos teniendo, el que puedas llegar a estar conectado con tu voz, conectada con tu voz auténtica, te va a dar un centro para confiar que lo que venga puedes transformarlo. Bueno, ya lo comenté que es una cosa que a mí ya me está ocurriendo, que te dé la estabilidad en ti mismo o en ti misma, ¿no? Que tú tengas ese coraje, esa valentía, esa apertura de que puedes transformar en positivo a algo mejor porque hemos llegado a trabajar nuestras emociones de tal forma que la ira se transforme en entusiasmo, que la apatía se transforme en fluidez, en generar movimiento de forma seguro y estable, en que la dureza o la falta de centro se convierta en que tú estás, que tú tienes peso y que sabes lo que quieres en ese momento y cómo puedes hacer en tu vida y con los demás, ¿no? Y que tengas una alegría también aceptada, que no se te vuela, que te vayas en momentos de alegría exagerada y que luego te hundas, sino que tengas esta alegría constante por la vida en que hay cosas maravillosas que merecen la pena y que consigamos que las personas que trabajen su voz sepan que tienen una medicina disponible para ellas en cada momento. Rudolf Steiner decía que los dioses habían regalado al hombre el lenguaje y los sonidos para que llevasen una medicina siempre con ellos. Y bueno, te cedo a ti la palabra, Brunilde, que seguro que vas a aportar un montón de cosas a esta pregunta. Bueno, me parece muy poderosa esa frase de Steiner. Gracias por traerla aquí. Y,
Y bueno, la verdad que es potente, ¿eh? Como bueno, como todo lo que hacía Steiner y como es este trabajo que es su legado y también el de Tamara Chubarovsky, por supuesto. Claro. Entonces, yo a lo que has dicho que estoy completamente de acuerdo, lo que sí que añadiría también es que es una manera para nosotros de estar en nuestra presencia, porque al hacer pues, los ejercicios con los sonidos tienes que entregarte al momento, a lo que estás haciendo. Entonces, sobre todo para gente que tiene, pues puede tener temas de ansiedad, temas demasiada actividad mental, ¿no? Esto te corta ese run negativo de la mente, toda esos pensamientos negativos que hacen un efecto de bola de nieve, aquí cortas este efecto de bola de nieve porque tú te estás centrando en tu voz, en los ejercicios que estás haciendo y es en ese momento cuando, como tú dices, la vibración puede obrar su medicina, porque esos sonidos no solo te están permitiendo estar en presencia, sino que, como has expresado antes, hacen su labor transformadora en ti. Entonces, ¿qué pasaría si en el mundo hubiera mucha más gente que pudiese liberarse de esos temas, pues de la ansiedad o de la preocupación perpetua o del miedo, que pudiera decir, me voy a parar, voy a respirar y voy a hacer pues, los ejercicios que necesite en este momento y volver a la calma, porque hay ejercicios específicos para calmarte, también como has comentado antes, pues trabajando con la respiración. Entonces, eso hace que de repente pues, te encuentras mucho más capacitado y con más recursos para saber qué hacer en un momento dado. No entras en la escalada del pánico. Y evidentemente esto también es un regalo fantástico para la vida y para tus relaciones con las personas, porque tú te relacionas con la gente desde otro lugar. Y si todo el mundo nos empezamos a relacionar con las personas desde un lugar más sano, más calmado y más centrado, eh, el efecto multiplicador que eso tiene es maravilloso, sobre todo cuando a veces nos preguntamos, ¿y qué puedo hacer yo en estos momentos de tanto cambio, ¿no? Como dices tú, ¿qué puedo aportar? Pues lo que puedes aportar es muchísimo en este sentido. Eh, si das clase en un grupo o si tienes contacto con un equipo, o con tu familia, puedes ser un agente de transformación en el entorno en el que tú te muevas. Y otra cosa que también solemos hacer en los encuentros en tono es que si alguna persona pues, necesita algún tipo de ayuda, pues nosotros, o bueno, o un país, o lo hemos hecho para la Dana, lo hemos hecho para diferentes temas que ocurrían en regiones, en países, pues conectarnos y trabajar la vibración del nombre, pues que es el lugar, o también para personas individuales, esa persona que pueda estar necesitándolo, se puede hacer en grupo, se puede hacer individualmente, pero tú también estás ahí apoyando con esa vibración. Así que a un nivel más global, pues también se pueden hacer cosas a través de la vibración colectiva, ¿no? El cambio de frecuencia que queremos generar, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos una frecuencia y compartimos eso. Eh, Se puede hacer de muchas maneras, pero cuando tú estás en una vibración que ya es de por sí alta, eso va a ayudar, va a facilitar, va a hacer que las cosas vayan más deprisa, porque tú te puedes poner a hacer meditación, pero realmente no estás ahí. En cambio, al conectar con los sonidos, si lo haces de determinada manera, eso ya cambia la frecuencia en la que estás y evidentemente tu estado vital, tanto mental como emocional, igualmente físico. Al trabajar la respiración nos oxigenamos, nos cambia totalmente eh, nuestra manera de funcionar. Entonces, bueno, yo creo que eso también es un tema importante porque también podemos sentir hay mucha gente que se está sintiendo impotente por muchas cosas y podemos decir, bueno, pues yo voy a hacer esto, lo hago por mí y por todos mis compañeros, lo hago por el mundo, por quien sea.
Entonces, bueno, también es un recurso para la sanación o para, para poner nuestro granito de arena en el mundo, que lo podemos hacer de muchas maneras, además, y esta pues es una un magnífico modo de hacerlo. No sé si, bueno, ya nos vamos a despedir, no sé si tienes alguna palabra de cierre que quieras decir o añadir algo. Sí, bueno, añado algo muy cortito, a ver si puede ser lo más breve posible. Cuando trabajamos la voz a través de los sonidos de nuestro nombre, que es una de las maravillas que ha descubierto Tamara, pues conectamos con algo de nosotros mismos. Yo, o sea, doy fe que en los encuentros con mi voz que he hecho presenciales, todas las personas que no habían incorporado su nombre completo, tenían diminutivos, les daba cosa utilizar partes de su nombre que les daba yuyu por el concepto, cuando han sentido en el bautizo del nombre, con su nombre auténtico, ese poder y esa conexión, eh, es maravilloso. Y conectan, bueno, pues con su propio ser, ¿no? Con su nombre, es tu identidad. Y cuando tú conectas con tu identidad, con tu nombre auténtico, y llegas a saber el potencial que tiene, reconoces que los demás tienen su nombre y que tienen un potencial, y esas energías se unen. Sí, sí, eso que acabas de decir es precioso y es perfecto, sobre todo pues hay madres que a veces pues están preocupadas pues por sus hijos, entonces también al pronunciar su nombre desde esta manera tan centrada, también les están mandando esa vibración a los hijos, por ejemplo, o sea que es muy interesante, gracias por añadir ese punto Uh eh, -huh. porque puede ser muy útil para personas a las que sin tener conciencia pues les estamos mandando preocupación y miedo y enfado y que es algo que es muy fácil de transformar una vez que tienes la herramienta para hacerlo. Uh -huh. Entonces, también otra manera estupenda de llevar este trabajo a tu vida diaria. Vale, pues no sé si quieres decirnos así algunas últimas palabras de cierre. Bueno, pues que conecta con todo esto que hemos dicho, que aunque sea largo es muy sustancioso y muy potente, pues de verdad que les animo a que se inscriban porque de verdad que no se van a arrepentir y merece la pena. Totalmente. Y si esta vez, pues bueno, no todo el mundo está disponible en las fechas, pero bueno, podéis seguir un poquito lo que hacemos y ver cuándo hay otros talleres disponibles y apuntar, y os podéis apuntar entonces, pues bueno, os deseamos que esto os haya abierto un poquito de curiosidad o que haya abierto alguna pequeña ventana de interés o una chispita de deseo de decir, pues esto es parte de mi camino y me gustaría conocer más. Así que con esto vamos a cerrar, bueno, siempre dando las gracias a nuestros maestros, a Steiner, a Tamara Chubarovsky y bueno, también a todas las personas que han confiado en nosotras para formarse con nosotros o para tener un primer acercamiento a tono y que bueno, que siempre, como dice Ana Isabel, que la gente entra en algo poderoso de su ser que tenían, que no utilizaban, que infrautilizaban o que lo tenían dormido y bueno, pues eso es algo invaluable, es algo que una vez que lo conoces, pues ya no quieres volver atrás. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos vernos muy pronto o si alguien tiene alguna pregunta y quiere conectar con nosotras, pues por supuesto estamos siempre disponibles para esto. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.